Volvemos, 17 horas con 25 minutos. Le echamos leña al fuego entonces. Tenemos el gusto y el honor de dar la bienvenida a Raiza Corral, asambleísta de la bancada UNES, específicamente de el partido Compromiso Social, Fuerza Compromiso Social, y también está con nosotros Luis Calero, analista petrolero. Quiero comenzar dándoles la bienvenida, por supuesto, un gusto tenerlos en nuestro espacio de noticias. Les saluda Andrés Durán, me acompaña como siempre el doctor Acosta, Adrián Acosta, un gusto que estén con nosotros. Muy buenas tardes, Andrés y Adrián, un gusto. Gracias, Pichincha Comunicaciones, por el espacio. Buenas tardes. Bien. Bien, justamente quiero empezar con Raiza Corral porque desde la comisión, ella integra la Comisión de Soberanía y Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional y en este organismo se está analizando ya el caso Perenco, que sin duda es de mucha preocupación para los ecuatorianos porque está de por medio el pago de 374 millones de dólares producto de un arbitraje. Había señalado, asambleísta, que se podría iniciar un juicio político en contra del procurador Íñigo Salvador. ¿Por qué? Le pregunto, tomando en cuenta que este arbitraje se inició en el año 2008 y el Claro. procurador, el actual procurador asumió su función 10 años después, es decir, el 31 de julio del 2018. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, en referencia a lo indicado, nosotros en primera instancia hemos solicitado información. Nuestro compañero Fernando Cedeño, miembro también de la Comisión de Relaciones Internacionales, ha solicitado información a diferentes entes del Estado para en función de eso poder plantear lo que será el trabajo. Hoy también solicitó al presidente de nuestra comisión que se pueda llamar a comparecer a nuestra comisión al Procurador General del Estado. Queremos saber bajo qué condiciones se ejerció la defensa del Estado en el caso Perenco. Si bien es cierto, esta acción legal contra el Estado inició en el año 2008, más allá del mismo procurador, queremos saber qué pasa como institución, si se contrataron bufetes de abogados, cuál fue la defensa, si se verificaron todas las condiciones. Sabemos la idoneidad está en duda de los árbitros dentro de este lado arbitral, la del domicilio de Perenco, que han manifestado que es del Estado de Francia y que dentro de las primeras investigaciones que hemos realizado como comisión tiene residencia o domicilio en las Bahamas, que es un paraíso fiscal. Entonces, en función de eso, vamos a poder asentar lo que será el trabajo. Queremos primero escucharlo, queremos que comparezca en la comisión para poderle entregar la verdad al pueblo ecuatoriano. Necesitamos saber qué pasó con el caso Perenco. Perfecto, muchas gracias Raiza. Quiero retomar entonces este diálogo con Luis Calero. Él es analista petrolero, conoce de la materia. Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Buena tarde. ¿Nos escucha? Buenas tardes, claro, como no le veo, no tengo imagen de ustedes, pero le escucho perfectamente. Bueno, Le escuché a la asambleísta también y le vi en imagen a ustedes, no. qué pena, qué pena. Bueno, en tal caso tratemos de Sí, nosotros, imaginarnos un poquito cómo está Sí, la a ver si nos situación ayuda producción. No y sabíamos que producción no nos también que mira. pueda retornar un poquito la imagen para que pueda apreciar la conversación el estimado analista petrolero Luis Calero. Luis, le quiero consultar lo siguiente, a ver. Nosotros ya desmenuzamos un poco el preludio y el contexto de este caso de Perenco. Eh, yo le consulto a usted porque Íñigo Salvador aseguró que la responsabilidad recaería sobre un exmandatario y se trata de utilizar este recurso de repetición. Pero hay una serie de responsabilidades acá si se interpone el recurso de repetición y al menos alcanzaría para sancionar, digo, en el caso de que exista asidero jurídico, a unas 7 u 8 generaciones de autoridades entre ministros, congresistas y expresidentes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mire, yo creo que gran parte de la sociedad y de los actores políticos, de los actores jurídicos, de los actores institucionales, como que tendríamos que revisar a profundidad el tema este, ir a los antecedentes al inicio Uh -huh. de el problema antes de emitir una opinión. Uh -huh. Yo creo que de pronto estamos politizando un asunto que obviamente tuvo y tendrá sus ribetes políticos, pero hay una perspectiva, yo digo, mucho más concreta
mucho más firme, que es la perspectiva jurídica y que es la que correspondería a analizar. Y mire usted que el país está compelido este rato a hacer un pago de una cuantiosa suma y en semejantes condiciones de la economía. Y obviamente que la parte política y los actores políticos tendrán tiempo y material para dedicarse a ello, pero yo creo que en lo estrictamente jurídico el caso tiene que analizarse mirando los antecedentes. Y el primer antecedente, si usted me permite, es la decisión del Congreso del año 2006 que expidió la Ley 42, la denominada Ley 42-2006, mediante la cual dispuso que las compañías sujetas a contratos de participación, contratos petroleros, sujetas a contratos de participación, debían entregarle al Estado al menos el 50% de los excedentes que se hubiera generado en su actividad. Y estos excedentes se calculaban entre el precio que a la fecha de celebración del contrato, el precio internacional del petróleo estuviera vigente, comparado con el precio del respectivo año para la liquidación. Por ejemplo, si en el año 2006 una compañía tenía firmado un contrato que lo había celebrado cuando el petróleo estaba a $20, y de pronto, cuando hacen la liquidación en el año 2006 o 2007, el precio del petróleo internacional estaba en $40, había una diferencia de $20 entre el precio cuando se firmó el contrato y el precio para liquidar esta contribución. Entonces, estos $20 de excedente o ingreso extraordinario, como se llamaba la ley, al menos el 50% según la reforma legal tenía que pagársele al Estado. Ese es el inicio de este asunto. Bien, estaba en los estribos de su mandato el señor Palacio, y él dictó un reglamento, un decreto ejecutivo con un reglamento que decía, volvía a repetir lo mismo que la ley, que al menos el 50% de los excedentes serán para el Estado. ¿Sí? Luego viene en 2007, el último trimestre de 2007, me parece que en octubre, ya de presidente el señor Correa, y él dicta un decreto ejecutivo modificando el que dictó el señor Palacio. El señor Palacio repitió lo que decía la ley, al menos el 50%. Y 662. El señor Correa dice al menos el 99%. Y entonces ahí se produjeron inconvenientes, se produjeron protestas, reclamos de las compañías petroleras, y comenzaron algunos inicios, algunas notificaciones que se llama de arbitrajes. Más de 2 compañías presentaron solicitudes de arbitraje. Y desde ahí comenzaron una cadena de hechos que luego, obviamente, van configurándose en que se trataba de un esquema para migrar de los contratos de participación a los de prestación de servicios. Bien, Luis, le pido que nos quedemos ahí porque usted mencionó algo súper importante que es los arbitrajes. Quiero dar paso a mi colega Adrián Acosta para que continúe con Raiza. Por favor, detengámonos ahí, que eso es súper importante. Ya volvemos. Bien, entonces retomo la conversación con la asambleísta Raiza Corral. Bueno, ustedes están esperando, como nos ha explicado anteriormente, la información que puedan dar las autoridades correspondientes, especialmente el Procurador General del Estado, para en base a eso poder emprender acciones desde la Asamblea Nacional e incluso un pedido de juicio político en contra del Procurador Íñigo Salvador. Pero yo quiero ir más allá porque es un tema muy preocupante. El Estado ecuatoriano en los últimos 16 años ha pagado 2.313 millones de dólares por laudos emitidos por tribunales arbitrales internacionales. Y uno de los casos que está pendiente y que está de por medio una indemnización de 1.000 millones de dólares es el caso de la compañía Chevron, que incluso en septiembre del año 2020 ya la Corte de la Haya dio la razón a esta petrolera estadounidense. ¿Qué van a hacer ustedes en este caso específico para evitar que se repita lo del caso de Perenco, que en este caso ya no hay nada que hacer y hay que pagar únicamente por parte del Estado? Sí. Tiene apagado su micrófono, si nos ayuda, por favor.
Disculpe. Gracias, Adrián. En efecto, estamos aún estructurando lo que será la agenda de la comisión. En los próximos días ya estaremos de manera presencial. Ahorita estamos con temas de los migrantes y este caso Perenco, porque está en la puerta ya de nuestra comisión, pero tenga por seguro que vamos a revisar lo que tengamos que revisar, a solicitar la información necesaria. Ya lo hemos manifestado, no es solamente en el caso ahora de este procurador, que sin duda alguna habla de un juicio de repetición, y como lo dijo Luis muy acertadamente y muy técnicamente, fue una ley aprobada por casi la totalidad de los congresistas del año 2006. El mismo expresidente Alfredo Palacios emitió un decreto diciendo que de como mínimo el 50% de participación del Estado, lo que le daba totalmente las posibilidades al próximo presidente, que fue el expresidente Rafael Correa, de poder manifestar también un decreto que al menos el 99% para el Estado y el 1% para las petroleras. Valga indicar también que no se tocaron los precios los precios establecidos del petróleo, sino que era sobre los excedentes. Y este caso Chevron, esperemos que lo podamos incluir también en nuestra agenda de trabajo. Somos una comisión, somos un despacho de puertas abiertas y vamos a podernos reunir con todos los afectados, con todas las partes de cada uno de los casos que están aún en revisión. Bien, quiero retomar este diálogo con Luis. A ver, Luis, algunos datos que a mí me parecen un poco perturbadores en relación a esta ley 42. Primer elemento es que, como dijo Adrián al inicio del contexto y del preludio, lo que hoy es la Corte Constitucional, en ese momento el Tribunal de Garantías Constitucionales, calificó a esta ley como no expropiatoria. Es decir, no tenía ningún afán de expropiar la riqueza o la renta de los actores privados. Un elemento. El segundo elemento es que el 8 de junio de 1994, en la presidencia de Sixto Durán Ballén, se firma un memorándum de entendimiento con Francia. Y ese memorándum de entendimiento, que fue aprobado después por el Congreso Nacional de la época, establecía la vigencia de los tratados bilaterales de inversión, tema que saca al país a lidiar cualquier tipo de controversia o polémica en instancias internacionales donde existe claramente una cancha inclinada. Segundo elemento que también me parece tercer elemento que también me parece súper importante es que, según las cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, estos contratos de participación y equilibrio con las petroleras, que habían iniciado justamente en los años 90, ya establecían un precio del barril de petróleo equilibrado y extraído que oscilaba entre los 15 y los $25, aspecto que cubría la inversión, la extracción y la utilidad para las empresas. Entonces le pregunto, ¿tenía asidero lo que demandaba Perenco y otras transnacionales? ¿O quizá era una compulsión por la acumulación excesiva de la riqueza y de la renta a costilla del detrimento del erario público? Yo creo que hay material para hacer análisis jurídicos, análisis políticos, para especular inclusive, ¿no es cierto?, en determinados aspectos. Lo concreto, mire usted, efectivamente se celebraron estos contratos de participación en los cuales la proporción, es decir, de cada 100 barriles de petróleo, por ejemplo, en el caso de Perenco había un promedio, una vez vamos al grano en esto, un promedio porque manejaba unos 3 campos. En promedio, el Estado ecuatoriano recibía 22 barriles de cada 100. Y la compañía Perenco recibía 78 barriles. ¿Sí? Entonces, se llevan bastante. Sí. A ver, vamos. Ahí vamos despacio. De esos 78, la compañía pagaba las inversiones, pagaba la operación y tenía su utilidad. Ya. El Estado ecuatoriano recibía 22 barriles. No digo que los porcentajes hayan estado bien, no. Pero la lógica era esa. El Estado recibía 22 barriles, digamos, sentado, por ser el dueño del recurso. La compañía recibía 78 barriles y con esos 78 pagaba las inversiones, pagaba la operación y obtenía su utilidad. Teóricamente, la renta petrolera, es decir, la ganancia pura, una vez descontados las inversiones, la amortización de inversiones pagada a la operación,
de la renta petrolera que quedaba, el Estado, con esos 22 barriles, recibía como el 60% de la renta petrolera. ¿Sí? Porque aquí el quid del asunto está en determinar, bueno, ¿y quién paga las inversiones? Ahora, obviamente, yo tampoco nunca estuve contento con esos porcentajes. Y tampoco es que a la fecha se consideraban, ¿no es cierto?, los posibles incrementos de los precios internacionales del petróleo. Porque cuando se negociaban los contratos, se hacían las corridas económicas, las corridas financieras, asumiendo un X precio del barril de petróleo a futuro. Porque usted tiene que hacer no es una proyección, sino una especie de pronóstico. Es decir, el crudo en los próximos años estará tanto y entonces nosotros vamos a obtener ingresos de tal naturaleza, todo eso. Bien, entonces, este es el origen, ¿no es cierto? Y como la realidad se impone y la realidad determina que los precios del petróleo estaban muy por encima de los precios vigentes a la fecha que se celebraron estos contratos, y en otros países, incluidos los Estados Unidos, ya se habían establecido algunos mecanismos de esta naturaleza a fin de que las grandes corporaciones pagaran, contribuyeran o participaran de estos ingresos extraordinarios con los respectivos estados. No era el Ecuador el primer estado que realizaba este tipo de reformas legales. Ya existían. Es más, en el año 2004, en el propio Ecuador, ya se había celebrado un contrato que no llegó a concretar, se habían negociado los contratos para los bloques 3 y 4 del litoral, se habían negociado contratos de participación con ajustes por el precio internacional del petróleo. ¿Sí? No se habían dado luego, no se dieron, no se asumieron esos contratos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, entonces vino este planteamiento, viene esta ley, y mire usted, aquí lo que hay que revisar es cuál fue el objeto de la demanda. Usted dio alguna información que es necesaria rápidamente manifestarla. Por ejemplo, respecto a si había jurisdicción o no había, en la medida en que Perenco era una compañía domiciliada en Bahamas y no era en Francia. Sí. Mire usted, en el laudo existen, y se demuestra que existen 3 capas societarias encima de Perenco Ecuador. Asumamos Perenco Ecuador era la compañía A, y una compañía domiciliada en Bahamas. Encima de la A estaba la compañía Perenco B, también domiciliada en Bahamas. Encima de la compañía B estaba la compañía C, también domiciliada en Bahamas. Y encima de la compañía C estaba la compañía Perenco D, también domiciliada en Bahamas. Es decir, una capa de 3 sociedades encima de Perenco Ecuador. Y sin embargo el tribunal, por considerar que el dueño de todas ellas, el dueño de Perenco D, de la empresa Perenco D, era un francés, consideró que la nacionalidad de la compañía Perenco Ecuador era francesa y por lo tanto era aplicable el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones celebrado entre Ecuador y Francia. O sea, ese tema se discutió, el Ecuador argumentó que no cabía la aplicación del Tratado de Promoción y Protecciones con Francia porque Perenco no era francesa. Sin embargo, el tribunal, con estos antecedentes que lo estoy diciendo, a mí me ha enervado, obviamente me enervó, como con 3 capas societarias encima, con toda esta simulación empresarial, caramba, determinaron que era una compañía francesa y que cabía la demanda por incumplimiento del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones. Muy bien, quiero consultarle ahora al asambleísta Corral, ¿cómo asumen ustedes o cómo interpretan este anuncio del procurador Íñigo Salvador de iniciar un proceso de repetición direccionado específicamente al gobierno de Rafael Correa, cuando este hecho surgió con anterioridad, concretamente en el año 2006, en que se aprobó la ley 42, ahí tiene responsabilidad los diputados de ese entonces, excepto el Partido Social Cristiano que se abstuvo. También hubo un pronunciamiento en ese entonces del Tribunal de Garantías Constitucionales, y de allí en adelante ha habido ministros de Energía, ha habido presidentes de la República, el propio expresidente Alfredo Palacio en el año 2006. ¿Cómo miran este anuncio de direccionar una responsabilidad únicamente
al gobierno de Rafael Correa. Usted como asambleísta de UNES, ¿cómo mira este pronunciamiento político? Bueno, es una manifestación más de querer ocultar la inoperancia de la Procuraduría General del Estado, de que no se cristalice cuál fue la defensa que tuvimos como país, como Ecuador, y también la persecución política de la que ha sido víctima el expresidente Rafael Correa. Quieren tapar el sol con un dedo, no reconocer el gran desarrollo que nos permitió esas decisiones acertadas del entonces Congreso, del expresidente Palacios y del expresidente Rafael Correa. Como lo dijo Luis, fueron años en que el petróleo se incrementó en gran forma, llegamos a tener un precio de alrededor de $114, hasta $114. Entonces era más que necesario que esos recursos se quedaran en el Estado ecuatoriano. ¿Cómo era posible que del año 2000 al 2008, por estos excedentes de Ecuador, haya recibido alrededor de 150 millones? Y luego de esta decisión soberana, de esta decisión que permitió que los recursos se queden en los ecuatorianos, hayamos recibido alrededor de 10.900 millones de dólares. En el peor de los casos, que como Estado tendremos que pagar o tengamos que pagar esta sentencia injusta, para el Ecuador quedaría una ganancia de 10.500 millones de dólares, que se puede reflejar en todo el desarrollo que tuvimos por más de 10 años en el gobierno del expresidente Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana. Nosotros estamos comprometidos con el pueblo ecuatoriano. Nuestro trabajo será develar la verdad, que se transparente todo el proceso, que le podamos demostrar al pueblo ecuatoriano y que se siga el juicio de repetición realmente con el verdadero responsable, que en este caso es el Procurador General del Estado. Bien, Luis, volvamos al tema técnico. ¿Le parece si lo asentamos y lo aceitamos mucho mejor? A ver, algunas cuestiones y precisiones sobre esta cuestión que digo, como usted, voy a parafrasearlo, se han politizado. Pero yo creo que sí hay que politizarlos en el mejor sentido de la palabra, y ahí quiero meterme un poco con las tendencias internacionales, cuando crecieron los precios de los barriles del petróleo. En junio y julio de 2008, los precios del barril del petróleo ecuatoriano llegaron a $114, el barril de crudo ecuatoriano. Mientras que otros países como Arabia Saudita, Venezuela, Irán llegaron a $140, $150. Hay personas que han cuestionado el accionar del entonces gobierno de esa década pasada, en la que se calificaba de que era bastante recaudatoria su política, por no decirlo menos. Pero analizando la situación a nivel internacional, vemos que, por ejemplo, Estados Unidos, el cuco del capitalismo, con el presidente Obama a la cabeza, propuso algo inédito en la historia de ese país, inédito a nivel mundial, que fue el impuesto de $10 por barril de petróleo. Esa recaudación tributaria tenía como finalidad la inversión en la transición de transporte ecológico, amigable con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez también le permitió recaudar ingentes recursos para el fisco y el erario público de Estados Unidos. Yo le consulto a usted, hay muchas fórmulas de cálculo que prevalecen en el escenario internacional, pero a la final de cuentas la que debería prevalecer es la que pueda beneficiar de mejor manera a las arcas públicas y por ende al conjunto de la sociedad. ¿Cuál es su criterio al respecto? Claro, mire, yo sostengo, y lo he dicho en varias oportunidades, que ninguna modalidad contractual por sí misma, y que hay varias modalidades, estamos hablando aquí ya del contrato de participación, hablamos de prestación de servicios, hablamos de asociación, etcétera, incluida la concesión. Digo, ninguna de estas modalidades por sí misma es buena ni es mala. Lo que existen son contratos bien o mal negociados en función de los intereses del Estado. Bien. Y surgen muchas preguntas. ¿Cuáles deberían ser esos intereses del Estado? Porque al final de cuentas eso es lo que interesa, digamos. Vamos a ir. Mire usted, posiblemente, no digo posiblemente, efectivamente que en los contratos de participación no se previó la posibilidad de los incrementos de los precios del petróleo. No se avisoró que la compañía y las empresas iban a obtener muchísimo mayor ganancia que el Estado, y no se reguló eso en los contratos, no se estipuló nada. Si con la corrección que hizo la Asamblea, el Congreso de ese tiempo, si con la corrección que hicieron los presidentes Palacio y Correa, el asunto estaba bien para el Estado ecuatoriano,
¿por qué se migró a los contratos de prestación de servicios? O sea, ¿por qué se dejaron de lado los contratos de participación y se fue a los contratos de prestación de servicios? Contratos de prestación de servicios en los que se estableció una tarifa fija. Uh-huh. Y el Estado asumió los riesgos del precio del petróleo. Por ejemplo, en los años 2014, 2015, cuando el precio del crudo va a 2015, 2016 a $40 y nosotros habíamos pactado, aquí el gobierno había pactado tarifas de $35. Caramba, el interés nacional no aparecía para nada por ahí, para nada. Claro que el Estado recibía toda la producción, pero de esa totalidad de producción que recibía tenía que pagar tarifas de $35. Y si el precio del petróleo estaba a 40, y cuando tuvimos recién, inclusive precios negativos del petróleo, con precios de 30, de 40, de 50, póngale de 60 inclusive. Entonces, son situaciones cambiantes, son escenarios imprevisibles. Por eso es que los análisis tienen que hacer ahí más técnicos y menos apasionados desde el punto de vista político. Uh-huh. Porque para unos hay unos análisis y para otros hay otros análisis. No. Entonces la misma vara tiene que servir para analizar todas las decisiones. Sí, entonces yo digo, vamos, que no era previsible lo que sucedió. Las crisis internacionales no se las puede prever. Todos esos eventos relacionados con la geopolítica no se los puede prever. Y de tal manera que entonces no podemos nosotros asesorar cómo estarán. Pero entonces, Luis, más allá del problema de los contratos, yo creo que entonces el real inconveniente que existe es la incapacidad institucional o la ductilidad o el rediseño de la institución frente a la adversidad. Digo, porque había algunos traspiés ahí, en la incapacidad que tienen las instituciones para rediseñarse frente a las circunstancias. Hoy, por ejemplo, tenemos un costo de barril de petróleo más elevado. Y han habido cambios. ¿Cómo interpretar aquello? ¿Qué es lo que tendría que hacer el país para mejorar? Mire, mi estimado Adrián. Mire, el asunto es así. Andrés. El precio del... Andrés. Pero comienza con A, permítame. Doble A, entonces, dele. No bueno, ya. Ven, Andrés, el asunto es tan sencillo como esto. El Ecuador no tiene ninguna trascendencia, ninguna incidencia en los precios internacionales del petróleo. Nosotros aquí podemos darnos piruetas, carpados, mortales, trampolines, lo que usted quiera. Aquí podemos reinventar toda la institucionalidad que usted quiera, que los precios del petróleo se los fije el mercado afuera. Y afuera se fijan los precios del petróleo con dos elementos, unos de carácter estructural, que son oferta y demanda física real de petróleo, y otros los elementos coyunturales, como son, por ejemplo, los eventos geopolíticos o situaciones como, por ejemplo, la pandemia, ¿no es cierto?, con una incidencia tremenda. Súmele a ello la especulación financiera, que eso fue uno de los factores fundamentales y que Obama ordenó que se regularan y se establecieran restricciones para limitar la especulación financiera en el mercado petrolero. Entonces, la institucionalidad ecuatoriana, ¿qué puede hacer? Mire, antes de la pandemia, el mundo estaba con un consumo de 100 millones de barriles diarios. 100 millones de barriles diarios. Y nosotros estábamos exportando, póngase unos 350,000 barriles diarios. 350,000 barriles versus 100 millones de consumo en el mundo, no tiene ninguna trascendencia. Entonces, conclusión, nosotros aquí podemos reinventar lo que usted quiera, pero eso no va a tener ninguna incidencia en el precio internacional. Podrá tener, sí, incidencia en que nosotros, de los pocos barriles que vendemos, los vendamos más resilientes en tal caso. Pero claro, cómo no. Pero nosotros, entonces, yo digo, a ver, lo primero que hay que definir, y es un déficit en el país, lo primero que hay que definir es para qué mismo debe servirnos el petróleo. Y entonces yo digo, a ver, lo primero es que el petróleo no sirve constitucionalmente, no sirve o no debe servir para exportar, porque no es fuente directa de ingresos del presupuesto del Estado.
El petróleo tiene que servir para refinarlo en el país, que sirva para el desarrollo del país, para las actividades productivas, las actividades económicas, las actividades sociales y todo tipo de actividades. Una fuente de energía. Sin energía no es posible desarrollo. Y una de las fuentes que tenemos nosotros de este momento, la principal, es la de los hidrocarburos. Entonces, eso de estar pensando en la exportación petrolera como fuente del presupuesto es contraria a los principios y a la orientación de la Constitución. Muy bien. Bueno, ya para cerrar esta conversación, hemos visto que de acuerdo a las cifras oficiales, la aplicación de la Ley 42 sin duda ha sido muy beneficiosa para el Estado, porque Totalmente. los ingresos en los años desde el 2000 al 2008, antes de la aplicación de la Ley 42, por excedentes fueron únicamente de 153 millones. Y luego de la aplicación de esta normativa, entre 2009 y 2016, los ingresos se dispararon a 10.906 millones de dólares. Ha sido bueno, digamos. Ha sido bueno porque permítame una corrección ahí, permítame una corrección, no, eso históricamente no es lo correcto, porque se migró a los contratos de prestación de servicios donde ya no había la aplicación de la Ley 42. La Ley 42 no se aplicó y con el 99%, sino máximo un año. Pero estos son datos oficiales. Sí, son datos oficiales. Pero son con otra modalidad contractual, por favor. No bajo el esquema de la Ley 42. Hacemos la salvedad entonces, hacemos la salvedad. Sí, yo creo que hay que correcto, pero en todo caso los ingresos mejoraron. Los ingresos han sido superiores en relación a los 374 millones de dólares que se va a tener que pagar a Perenco. En ese sentido, quiero finalizar con la asambleísta Corral consultándole, ¿cabe en este caso aplicar la repetición cuando el artículo 344 del Código Orgánico Administrativo señala textualmente que la repetición procederá cuando el daño es consecuencia de la actuación u omisión con dolo o culpa grave? Aquí hubo omisión, hubo dolo, hubo culpa por parte de quienes aplicaron la Ley 42, cuando ha sido beneficioso en términos de ingresos. Nada más alejado de la realidad. Considero que los congresistas del año 2006, el expresidente Palacios y el expresidente Rafael Correa, actuaron apegados a derechos sin intención de perjudicar al Estado ecuatoriano, más bien pretendiendo que la mayor cantidad de recursos se quedara al servicio de los ecuatorianos. Por eso que estamos convencidos de que somos un país soberano, de que la actuación fue la correcta. Ahí están las cifras de los ingresos económicos que representaron para el Estado ecuatoriano. Y lo que ahora necesitamos y lo imperativo es que nos demuestren, llegue la exposición a la Comisión de Relaciones Internacionales, a la Asamblea Nacional por parte del Procurador, en qué condiciones se ejerció la defensa, cuáles fueron los mecanismos. Es una responsabilidad nuestra que tenemos con el pueblo ecuatoriano de que se sepa la verdad. El pueblo ecuatoriano no solamente se trata, como dice el Procurador, de pagar los 375 millones, sino que decirle al país por qué y cuáles fueron las condiciones de la defensa. Bien, quiero agradecerles, por supuesto, a nuestros invitados. Estuvo con nosotros Luis Calero, analista petrolero, y Raiza Corral, asambleísta de UNES. Muchas gracias a ambos por haber participado en Punto Noticias tercera emisión, y seguramente le exhortamos a una próxima ocasión poder seguir conversando y charlando sobre estos temas. Subsidios, por ejemplo, algo muy caliente. Para una próxima será. Muy amables. Un gusto. Gracias, Andrés y Adrián. Gusto, Luis. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Es 5:59 p.m. Muy importante todo el análisis. Interesante la discusión hemos realizado y el debate, con nuestros invitados. A mí me gustó. Sí, totalmente. Y más que todo aunque los datos evidencian eso. O sea, Luis dice no hay que meter la Ley 42, pero evidentemente la renta creció de manera abismal. 10.000 millones de dólares, más de 10.000 millones de dólares acumulados entre el 2009 y 2016. Yo creo que es un dato se incrementaron los perturbador por 29 veces. Sí, es un dato. Sí, y bueno, y también aquí tenía un dato interesante también que échelo, doctora Costa. Entre los diputados que en el 2006 aprobaron esta Ley 42, que es el motivo de la polémica ahora, están, por ejemplo, Salvador Quispe, en ese tiempo fue diputado y ahora es asambleísta. Ahí también está Jorge Guamán, él también votó por esta ley y él ahora es prefecto de Cotopaxi, mire usted. Y está Ricardo Ulcuango también, me parece, ¿o no? Sí, tienes toda la razón. Ricardo Ulcuango también está. Hoy asambleísta, también fue diputado
que en ese entonces, año 2006, aprobaron esta ley 42. Bien, son las 18 Yo nada horas. más, solo para cerrar, permíteme, Adrián y queridos amigos, y con esto ya me caso definitivamente, hay que discutir los tratados bilaterales de inversión. Hoy no nos alcanzó el tiempo, pero vamos a preparar un programa especial de ese tema porque hay ahí unas cosas escondidas, unos tras bastidores que serían interesante analizarlos. ¿Por qué no sacan de la jurisdicción nacional para discutir laudos arbitrales o controversias en otras jurisdicciones? Creo que es una pregunta válida, pero será para una próxima ocasión, queridos amigos. Se nos acabó el Muchas gracias tiempo. por su atención, amable audiencia. Hasta mañana. Recuerden, las conclusiones son suyas. Nos vemos.